Bien, buenas noches amigos, este es Hola MIPE, estamos con Omar Azañedo, un excelente profesional del área de economía de la Universidad del Pacífico, fundador de la empresa Noncash, una empresa que da soluciones a nivel de cambiario y también otros servicios complementarios que Omar va a explicar en su momento. En este momento, en base a la experiencia de Omar, que es una persona que sigue con mucha agudeza el desarrollo de la microempresa, lo hemos tenido invitado anteriormente. Omar, es un gusto tenerte de nuevo con nosotros, un placer, y estamos viviendo un momento muy importante en la economía nacional, ¿no? Tenemos una serie de... Un momento difícil también, ¿no? Sí, yo trato de ser positivo, porque este programa es para emprendedores y trato de ser positivo, pero es muy retador, ¿no? O sea, nos hemos jugado la campaña de Navidad, no ha sido satisfactoria. Correcto. ¿No? El empresario le está poniendo balas, le está poniendo esfuerzo, le está poniendo punche todo a la campaña escolar. Correcto. Que luego vamos a analizar unas cifras que tengo ahí que he logrado obtener. Y otra cosa que es muy importante es, bueno, la expectativa, ¿no? Ese sentir del mercado que tú conoces. ¿Qué puedes comentar? ¿Qué expectativas crees que se están cocinando para esta campaña escolar 2024? Yo creo que tú lo has dicho bastante bien. Hemos tenido una campaña navideña quizás mejor que la del 2022. Sin embargo, no ha sido satisfactoria para el empresario, para el pequeño empresario. Creo que sí se ha sentido que de alguna manera la gente está cuidando los bolsillos. Claro. En medio de un momento difícil, lo he dicho yo, en la economía, en un momento de crisis económica global, ¿no? La crisis no, y tienen que entenderla, no es solamente en nuestro país. Con un impacto regional muy fuerte, Con un ¿no? impacto regional muy fuerte, más allá del ruido político o de la inestabilidad política de la que sufrimos nosotros como país, no ahora, sino de hace, yo creo, ya varios años. ¿No? Coincido contigo en que hay que ser optimistas, en que creo que, como se dice, en río revuelto, ganancia de pescadores, en que creo que uno puede encontrar oportunidades y de hecho las está viendo, en la que creo que los tiempos también están cambiando, la manera de hacer negocios, por decirlo de alguna manera, esta transformación digital o esta digitalización de muchos productos o servicios trae oportunidades, sin lugar a dudas. Sabemos que la tecnología en sí genera un cambio muy importante y ahí seguramente hay más de una oportunidad. Y hay que ser optimistas porque también en economía, los economistas siempre decimos cuáles son las expectativas, qué queremos predecir, qué estamos pensando, qué predictibilidad hay. Pero si generamos positivismo, la economía es una rueda que avanza, ¿no? Sí. Entonces, si también todos estamos pesimistas, las consecuencias son peores aún. Si de alguna manera seguimos en medio de este momento complicado, optimistas y nos movemos, bueno, la rueda empieza a echar a andar. De hecho, algo que le pedimos muchas personas, los empresarios, los microempresarios, los especialistas al actual gobierno, es que empiece a generar confianza, que empiecen ellos mismos a dar un shock de confianza, que es lo que se necesita para que la gente empiece a andar, para que el inversionista, el empresario local tenga cierta predictibilidad de lo que quiere hacer, cierta proyección y caramba, ejecute proyectos, ejecute inversiones, ejecute gastos, etcétera, etcétera, ¿no? Si nosotros analizamos, Omar, el ciclo económico, como viene, ¿no? Por ejemplo, Navidad es una campaña muy emocional, ¿no es cierto? O sea, el gasto que deriva la Navidad viene de la relación familiar, el hecho de que, bueno, es Navidad, yo tengo que dejarle pues, un regalo a mis hijos, a mi señora, a la familia, ¿no? En las oficinas la gente intercambia regalos, hay una explosión de amor en regalar. Muchas reuniones, muchas claro, actividades, ¿no? muchos eventos. La comida, que en el Perú pues es una religión. Parte de... Pero, a diferencia de esto, la campaña escolar es muy racional. Veíamos hace breves segundos fuera de cámara cómo se racionaliza la compra, ¿no? A diferencia de los años anteriores, y basado en tu experiencia, ¿tú qué crees que va a pasar con una campaña muy racional, una campaña muy planificada, muy de lista de? O sea, acá hay lista de útiles, acá hay instituciones que presionan porque el estudiante tiene que tener, y no solo hablo del escolar, claro,
el de instituto, el de universidad, el boom de la educación comienza de nuevo a surgir. Correcto. Pero surge, como tú bien mencionas, con modalidades como la virtualidad muy marcada, ¿no? ¿Qué crees que va a suceder? ¿Esto va a cambiar el mercado? ¿Cambia las relaciones de intercambio? ¿Cambia la forma como el empresario que nos está mirando ahorita tiene que hacer negocios? Pienso que sí, y lo hemos venido diciendo. Yo creo que la pandemia, si algo nos dejó más allá de muchas otras cosas, es que verdaderamente ha cambiado la manera de hacer negocios, ha cambiado la manera de llegar a nuestro público. Ya no es solamente pensar en que nuestro público viene y nos visita, al contrario, sino que tiene que haber los medios virtuales o otros canales de comercialización que verdaderamente lo invitamos a ver lo que nosotros estamos ofreciendo, ya sea un producto o servicio. Así que definitivamente para este empresario tiene que ser un empresario que, como dices tú, va a tener que utilizar la virtualidad, va a tener que estar listo para no esperar solamente que vengan por él, ¿no? Sino utilizar un canal virtual y llegar a sus clientes, quizás atender simplemente con mucha mayor efectividad y rapidez por WhatsApp. Va a tener que tener también, un empresario no solamente es que lo ubiquen o que lo vayan a buscar y que uno venda. Ahora el cómo te pagan es importantísimo también. Y tienes que tener resuelto el cómo te pagan, ¿no? Hay instrumentos. ¿no? Porque uno dice solo efectivo, solo esto, te pierdes. Porque mientras Claro. más también alternativas tengas de cómo te pagan, y bueno, los empresarios vivimos de eso, yo siempre digo que importantísimo también el cómo te pagan, el cobrar y que verdaderamente se dé ahí rápidamente. Así que definitivamente yo creo que eso se ha cambiado. Definitivamente también tienes un consumidor más informado, ¿no? Veíamos en la primera parte cuando yo mencionaba las marcas y cómo ha caído, ¿no? Desde el año del 15, el 17, luego el 19, cómo ha ido cayendo la demanda de productos. Debo suponer que al haberse dado un marco de pandemia y no haber asistido por un periodo al colegio, el tema de la compra de recursos educativos ha sido totalmente trastocada. Pero estamos viviendo un periodo inflacionario y recesivo. Correcto. Ok, ¿qué hace el empresario ahora? Compra más stock, se invierte en tecnología, pone mejor la tienda, contrata más personal. ¿Qué puede hacer? Yo insisto en que el pequeño empresario tiene que encontrar distintas maneras de hoy en día llegar a ese público que, insisto, va a ser más informado, que hemos visto ahí, ¿no? Tú decías que prospecta un poquito más, que quiere recibir más ofertas, más descuentos, que quiere ir y que la compra quizás ya no solamente tenga que ir, sino que la mire online y que le llegue todo por delivery. Eso también es importante, o sea, ese empresario que está acostumbrado a las ferias escolares, ahí vender y romperla, no se puede olvidar de que hoy en día también tiene que manejarlo virtualmente, que también tiene que tener esos otros espacios o esas otras vitrinas. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Algo más, creo que también quizás los útiles escolares han cambiado un poco, ¿no? Ya no son los típicos útiles escolares. Claro. Ya de alguna manera también tienen que ver con tecnología, con digitalización. Quizás pensar pues en que la gente verdaderamente compra apuntes, ya no tanto. El nuevo chico debe ser de tablets, de libros electrónicos, de libros digitales. Me imagino que todo eso se viene y lo tiene que tener en cuenta el empresario, ¿no? También es un momento en que mucha gente va a priorizar gastos, va a priorizar lo que tenga que comprar en la campaña escolar. Y de hecho, quienes también venimos de alguna manera diciéndole a la gente, ojo que puede ser un año de crisis, ojo que ahorren de alguna manera, les estamos indicando que este padre de familia va a ir con un checklist, va a ir con una lista de prioridades. Claro. Y va a decir, esto A diferencia de la Navidad, a ¿no? diferencia de la Navidad y de otros años, ¿no? Estoy seguro y lo hemos visto, ¿no? Como dices tú, antes de la pandemia, el gasto o el gasto que representaba con respecto a los ingresos en útiles escolares años anteriores era muchísimo mayor, llegaba hasta el 30%, hemos visto, ¿no? Sí. Hoy en día está por debajo del 20%. Sí. Y tiene que ser, obviamente, producto de o momentos en que había bonanza económica, en que uno se sentía mejor y gastaba o invertía más en útiles escolares, y hoy en día quizás compras lo básico un poquito más
y en realidad seguramente también estás reciclando, seguramente también estás buscando en una asociación de padres de familia libros usados por niños anteriores, seguramente entre los hermanos se prestan, seguramente no estás pensando, pues como digo yo, en comprar todo, sino en priorizar. O de repente comprar por etapas, ¿no? O comprar por o etapas, por lotes, ¿no? Exacto. Quizás los colegios también deberían plantearse ciertas condiciones, ¿no? Porque eso de pedir pues al principio de año todo, hasta el papel higiénico, y es un poco complicado, Es ¿no? un poco complicado. No, y no nos olvidemos que también parte de que ahorita ya están afrontando muchos padres de familia, se está afrontando el gasto ya de las matrículas, ya ahorita mismo, Sí, sí. ¿no? Y como todos los años, sube un poquito. Tú lo has dicho. Nos han hablado que la inflación de alguna manera está manejada, sin embargo, los precios no han retrocedido años anteriores. Sí, y sin embargo, te siguen aumentando un poquito más los ¿Tú precios. cómo puedes ¿no? explicar este ciclo? No me gustaría quisiera que lo hagas tú con esa capacidad que tienes tú como economista. ¿Por qué vivimos este escenario? ¿Qué cosa significa este periodo de ser recesivo con inflación? Porque acá estamos hablando de una inversión fuerte, ¿no? O sea, el empresario ha tenido un poquito de excedentes porque la Navidad le dejó algo de platita. Ya lo está invirtiendo en útiles escolares, porque el empresario es así, ¿no? Sobre todo el de la feria, ¿no? El de la feria escolar. Y de repente, pucha, ¿qué hace si se queda con mercadería? ¿Compra crédito? ¿Qué puede hacer? ¿Qué maniobras puede hacer? Pensando en el empresario, ya no tanto en el padre de familia. Correcto. No, yo creo que el empresario se tiene que manejar muy eficientemente, ¿no? Tiene que escoger muy bien dentro de los útiles escolares quizás a qué líneas de negocio entra o a qué rubros específicos dentro de todos los útiles escolares. Y yo creo que debería ir manejándose y no manejar mercaderías o compras extremas o manejar mucho inventarios, ¿no? Yo creo que en verdad Controlar un poco. tiene que controlar, tiene que vender un poco. Ahora, no nos olvidemos que también el microempresario tiene un problema, ¿no? Muchas veces cuando vende grandes volúmenes a otros lados no le suelen pagar de inmediato, ¿no? Y uno tiene que pagar la mercadería de inmediato, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta porque finalmente es un desfase, es un financiamiento y afecta al microempresario, ¿no? Entonces yo por ese lado creo que el microempresario hoy en día se tiene que manejar muy eficientemente. Yo en realidad vengo recomendándoles a muchos que hay que mantenernos con una mochila de peso ligero, que hay que mantenerlos flexibles, que hay que mantenernos, que en cualquier momento como versátiles, ¿no? Esa palabra que verdaderamente nos podemos acomodar a cualquier escenario que pueda empeorar, porque pueden empeorar. Entonces yo creo que el empresario tiene que manejarse en el contexto actual de una manera versátil, que no cargues una mochila muy pesada, ¿no? Una mochila que te permita rápidamente moverte, cambiar, adaptarte, moverte a otro rubro, a otra línea de negocio si fuese necesario. No podemos... O especializarte de repente. O especializarte, ¿no? En algo. No, o sea, podemos vendo cargar... solo cuadernos, ¿no? Correcto. No podemos cargar mochilas pesadas en este contexto como comerciantes, como microempresarios. Claro. Digamos que una solución podría ser, porque eso es lo que está mirando el empresario ahorita, ¿no? Una solución puede ser hacer ventas especializadas, ¿no? Me concentro solamente en cuadernos. Otro se concentra en artículos para el arte. Otro se concentra en libros, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que dentro de eso, entiéndalo de la manera que otros lo pueden entender también, quizás manejar 2 o 3 y vender muy rápidamente. Vender muy rápidamente por el canal digital, ¿no? Insisto. A veces yo he visto comerciantes que caramba rápidamente atienden por WhatsApp por esto, toman las listas y te dicen yo te la entrego tal cual la lista que te han pedido, ¿no? Claro. O dan algún servicio agregado, hasta forrados, o te doy algo más, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, que generen... hoy en día el empresario tiene que pensar mucho en qué es la solución a algo, ¿no? Claro. No solamente ofrecemos este producto, sino somos la solución de algo. Yo creo que si pensamos así en este contexto actual de crisis, que el padre de familia quiere que algo se le solucione, si yo creo que no solamente ofrecemos el producto, sino solucionamos algo, ahí va a estar la clave del éxito. Estamos tocando un punto respecto a cómo visualiza Omar que se va a conducir la campaña escolar. Quisiera que regresáramos a la lámina que teníamos en antes, Omar, si fueras tan amable, para compartir contigo algunos comentarios, ¿no? Esta lámina es febrero del 2019, ¿no? Justo
en los albores de la pandemia, ¿no? Nosotros declaramos la pandemia en marzo del 19, ¿no? Y si te das cuenta, en el primer grupo dice porcentaje de ingreso o ahorro que destina al gasto escolar. O sea, acá están los grupos poblacionales por año de cuánto comenzaban a ahorrar para enfrentar la campaña escolar. Fíjese, entre el año 15, sobre todo el 15 y el 17, me llama mucho la atención. La segunda columna, que es más alta, empezando de la izquierda, corresponde al año 15, o sea, el color gris, ¿no? O sea, ese grupo que pertenece al rango poblacional que va del 21 al 30% de los grupos familiares, ya estaba planificando su compra hasta en 39%. O sea, en ese rango, decían, de mi ingreso familiar, un poquito más de un tercio yo lo estoy ahorrando porque se viene el colegio y necesito plata, ¿no? Se acaba la Navidad y yo tengo que ahorrar porque si no, que no me puedo gastar toda la gratis de Navidad en Navidad porque si no me va a faltar para el colegio. Pero fíjese, el año 15, que está en color rosado, cae. Y cae en todos los grupos. O sea, ¿qué cosa nos está diciendo esto? Nos está diciendo que he roto mi cultura de previsión, ya no preveo. Simplemente me gasté la Navidad y ya no dejé nada para la campaña escolar. Luego, otra cosa que es interesante como cultura de compra, para ti empresario es importante que tomes en cuenta eso. Hasta esos años, ¿quiénes visitaban los lugares para comprar útiles escolares pero con antelación? O sea, antes de hacer una especie de pesquisa, ¿no? De investigación, a ver, ¿dónde voy a comprar? ¿Cuánto está costando? Antes de comprar. Una prospección previa. Una ¿no? prospección, ¿no? El 77%, o sea, casi 8 de cada 10, primero miraba antes de comprar y después volvía a ir ya con su lista verificada, ya con los precios comparados y compraba. En la siguiente lámina podemos ver dónde compra. Sobre el lado izquierdo, mi querido Omar, ese es hasta el año 19. ¿Ah? Fíjese, ¿ah? Compraban en la empresa Tailoy, por si acaso acá Tailoy no se ha pagado ningún centavo de publicidad, pero ese es el líder, compraba 4 de cada 10 y 3 de cada 10 compraba en la feria escolar. O sea, ¿cuál es el peso fundamental? Tailoy pues, es una cadena comercial muy fuerte que arrastra enorme capacidad, digamos, de atraer al mercado. Pero la feria escolar, yo creo, Omar, que este año, más allá del marketing que puedan hacer las empresas, las ferias escolares van a ser muy importantes respecto a lo que va a significar la demanda de la campaña, ¿no? Y por último, ¿cuánto gastaban hasta el año 19? Gastaban entre 1.500 a 2.000 soles, ¿no? Y había un grupo que gastaba entre 901 a 1.000 soles. O sea, si se dan cuenta, ese es el del cuadro que está al lado derecho. Omar, ¿tú crees que esto se va a repetir? ¿Va a haber un cambio significativo? ¿Las ferias pueden desplazar a las tiendas grandes como el caso de Tailoy? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso, hace un rato lo hablábamos, e insisto en esto, que tratemos de ser como microempresarios o empresarios la solución a algo que demanda los padres de familia o quienes ahora deciden la compra de los útiles o solución a una necesidad en sí. Y creo que sí, creo que el comercio, el canal minorista siempre es la alternativa y vamos, un ofrecimiento de oferta bastante bueno y bastante similar y puede competir con las grandes cadenas, con las grandes tiendas, ¿no? Lo que sí no nos olvidemos que también yo estoy seguro, tú mencionaste a Tailoy, que también el éxito de que compran ahí es la tarjeta de crédito, ¿no? Es el crédito, la compra postergada. La compra postergada, que de hecho yo siempre digo, ojo, no hagan uso de la tarjeta de crédito para los gastos escolares. Si verdaderamente no hemos guardado parte de la gratificación, no tenemos, pidamos un préstamo sobre la base de nuestra cuenta sueldo, de lo que recibimos como sueldo, pero no financiemos la compra de útiles escolares con la tarjeta. Así que también no nos olvidemos que sí, que los grandes establecimientos o el canal retail más grande vende mucho más. Mucho es porque justamente uno puede usar la tarjeta de crédito. ¿Y qué pasaría, ¿no? Si... Esta es una duda que yo siempre tengo, ¿no? ¿Qué pasaría? Lo conversábamos hace un rato, ¿no?
si los microempresarios, los pequeños empresas se consorcian y generarían una especie de sistema cooperativo, de crédito cooperativo, alguna modalidad, digamos, de pago fraccionado, pero dentro del mismo fenómeno de la feria escolar. Sería la verdad... Eso no, yo no he visto hasta ahora un fenómeno así. ¿Podría ser una solución? Yo creo que es una solución, pero también lo cierto es que... Pero es un riesgo. Que a la vez que es solución, riesgo, yo no veo a nuestros empresarios, a nuestros pequeños empresarios, formando estas cadenas logísticas, productivas, de oferta. Lo hemos querido hacer en muchos rubros y culturalmente le es difícil lograr ese tipo de asociaciones o de cooperativas. Quizás más cuando pues ya de por sí existan tal vez en algún mercado, alguna asociación de comerciantes, pero así de por sí es difícil, lo he visto en distintos sectores, exportador, artesanal, textil, muy difícil culturalmente para nuestra empresa. ¿Por qué? No lo sé, porque deberían pensar que definitivamente... Podría ser una solución. Pues Tú sabes que es una solución. Hace algunos años yo vi un fenómeno parecido en República Dominicana. Es muy curioso, ¿eh? Este es un tema cultural, ¿eh? En República Dominicana, y es algo, lo he comentado muy pocas veces, ¿no? El tema del crédito es casi una religión. O sea, hay una asociación muy interesante, ¿no?, entre la cultura popular, digamos, ¿no?, la forma como las sociedades se van organizando, sobre todo en los sectores populares. Hay mucha unidad de los vecindarios, ¿no? Sobre todo las mujeres se unen, se consorcian para hacer artesanías. Pero no hacen artesanías chiquitas, hacen artesanías, pues, pero gigantescas, ¿no?, con un colorido increíble, en tela y en una serie de materiales que son, digamos, muy atractivos para el turismo, porque es un país que vive el turismo. Y basado en esa experiencia, se unen para hacer compras para el hogar. Por ejemplo, compran alimentos de forma consorciada por barrios. O los pequeños empresarios del banano o de otros productos de pan llevar hacen grupos cooperativos para invertir. ¿Por qué nosotros no tenemos esa capacidad de unirnos como algunas minorías? Por ejemplo, los japoneses que llegaron migrantes y crearon formas colectivas de ahorro. En fin, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con nosotros que no tenemos esa posibilidad? Mira, yo incluso te digo por experiencia, ¿no? He estado involucrado en proyectos de clúster productivos, he estado involucrado en proyectos de asociación logística, de las mismas ferias y cosas, y culturalmente yo creo que lamentablemente la cultura del empresario es de poca unión, de poca cooperación, ¿no? En muchos otros países ya la gente habla de la colaboración y competencia. Somos competencia, pero colaboramos. Incluso si te das cuenta, en nuestro país pensamos que tenemos una idea y no la quieres compartir, ¿no? Claro. Creemos que ya la idea es la posibilidad del éxito, ¿no? Por ejemplo... Como que la idea vende solo. Como que la idea se vendería sola. O el descubrimiento de algo. Por ejemplo, en otros países la información está al alcance de todos, pero acá la información que de repente un grupo empresarial o un grupo económico grande tiene y consigue, cree que no, y no la comparte con nadie, ¿no? Entonces yo creo que es parte de nuestra cultura que estamos cambiando poco a poco. Hay ejemplos, yo creo que definitivamente algo como lo que tú dices es una solución, porque simplemente pensar en que las grandes tiendas, las grandes cadenas tienen todo tipo de útiles escolares, ¿no? Porque ha habido gente que concesiona, que pone ahí, imaginen lo que sería si algo totalmente organizado, diciendo, caramba, los que vendemos tal cosa estamos aquí, los que vendemos tal cosa estamos acá, invertimos, nos organizamos, cobramos, etcétera, sería, yo creo que asegurarían el éxito ellos mismos, ¿no? Claro. Como microempresarios. Me imagino, no sé, pues el mercado central ahorita, ¿no? Ok, todo este sector de la cuadra vende cuadernos. El que está acá, lápices y colores y algunos... Que uno se sienta que va como que a un gran mall comercial, ¿no? Es como un mall, es como una tienda grande que está dividido por secciones, pero entre ellos hay una organización interna, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo creo que entendemos mal lo que es la competencia, ¿no? Incluso yo la veo mucho en este rubro que yo estoy de fintech, un rubro de tecnología y que habla, y que todavía nos mantenemos desunidos y que no entendemos que finalmente como sector, si estuviéramos unidos, si compartiríamos muchas cosas, e incluso
unidos podemos tener un vocero que pueda ser canal con el regulador o con las necesidades que tenemos para funcionar mejor o para que se nos facilite en nuestro ambiente de negocio donde podríamos crecer, sería mejor, ¿no? Y en otros países uno ve que la competencia es colaboración y competencia, ¿no? Co-competencia se le dice, ¿no? Y nos olvidamos de eso. Y yo creo que el microempresario o el empresario peruano, pensar más en colaborar y competir. Finalmente, creo que como empresarios cada vez lo vamos aprendiendo más, uno se pone metas todos los años, ¿no? Y uno compite consigo mismo como empresa para verdaderamente romper esos indicadores, esas metas que nos ponemos en lo comercial, en distintos aspectos. Sería una tremenda solución, por ejemplo, Gamarra, ¿no? Pienso en Gamarra, ¿no? O sea, yo tengo un pequeño puesto de uniformes en Gamarra, yo no puedo tener todo, ¿no? Claro. Yo no puedo tener todo, ¿no? Entonces hay puestos que vende pues, ropa interior, el que vende solamente blusas blancas, el que vende, pues, no sé, el uniforme gris, el que se especializa en uniformes para el deporte. Correcto. O sea, podríamos consorciarnos, ¿no? Consorciarnos. Crear cadenas de valor al respecto. Y como dices tú, sobre la base de eso, generar soluciones logísticas de pago, canales comerciales, canales virtuales, marketplace, deliveries, ¿no? Claro, podríamos desarrollar muchas cosas. Exacto. ¿Pero estamos soñando nosotros dos? ¿O crees que puede ser una realidad? No, yo creo que puede ser una realidad. Mira, yo creo que si de algo adolecemos en nuestro país y cada vez más, es de los líderes que se pongan al servicio de la organización o institución que representa. Lo estamos viendo en el liderazgo político. El político se ha olvidado que la palabra político es alguien que verdaderamente actúa de mediador, de facilitador, de promotor, alguien que se olvida incluso de a qué representa él para encontrar la solución de las opiniones y de las ideas de muchos otros. Eso es ser un político. Y hoy en día nosotros creemos que un político es ese político que nos está dividiendo cada vez más. Sí. Y esos líderes se están yendo también al sector empresarial. Esos líderes que mezclan y que no se dan cuenta que verdaderamente uno debe estar al servicio justamente de ese gremio, rubro, sector empresarial al que yo represento y que verdaderamente puedo encontrar soluciones conjuntas y en colaboración para ese sector. Entonces yo creo que más bien lo que estamos adoleciendo y nos estamos nosotros olvidando como sociedad es de ese tipo de liderazgo al servicio de, ¿no? Y nos estamos dejando, te lo decía ahí en medio de nuestras conversaciones previas a la entrevista, dividir. Nos estamos dejando dividir como peruanos. No queremos entender que juntos, y tenemos ejemplos muchos que juntos hemos logrado grandes y varias cosas a lo largo de la historia de nuestro país. Hemos analizado el ciclo evolutivo de lo que ha pasado desde el 15, hemos pasado por el año 19. Y acá hay una nota del diario Gestión del 27 de marzo del año 22. Ya habíamos pasado la parte, bueno, hasta donde puedo entender, por decirlo así, la parte más crítica de la pandemia. Decía en ese momento, regreso a clases útiles escolares habrían aumentado más de 15% en los precios. El gran enemigo del todo comerciante. Acá hay una contradicción que luego Omar nos va a explicar con un poco más de detalle. Si nosotros tenemos la inflación controlada, nuestro tipo de cambio se mantiene bastante estable, estamos en un rango de inflación todavía, a Dios gracias, que no sobrepasa los 2 dígitos, de un dígito y muy bien controlado. ¿Por qué suben los precios? Acá hay un fenómeno económico que yo no desearía explicar. Creo que Omar es la persona más indicada para explicarnos. Omar, ¿qué está pasando? Mira, decía esta nota, ¿no? El señor Jonathan Terranova. Este año las importaciones de útiles escolares han sido impactadas por el alzo de costo de los fletes. Una crisis de fletes como consecuencia de la pandemia, que el valor del contenedor se elevó pues, a niveles astronómicos. Correcto. 6 veces el valor del flete. Acordémonos que durante la pandemia, pospandemia y hasta ahorita,
no ha caído, ¿no? Sí, se sigue sufriendo, se ha afectado, como se dice, la cadena global de suministro, Ya. se ha afectado el transporte internacional o la logística internacional. Hasta ahorita está mellada, golpeada, no se llega a recuperar. Y no nos olvidemos que nuevamente hemos vivido un contexto en todo momento de alza, o por lo menos de que uno piensa que el petróleo, ¿no?, y la gasolina siempre estarán al alza. Con ello le pega a los combustibles, y al pegar a los combustibles... Eso que dice ese cuadro es consecuencia de este fenómeno. De este fenómeno, ¿no? Y creo que también lo que tú dices, yo lo he venido mencionando en otros espacios, ¿no? Ya se habla de una inflación controlada, ¿no? Ya se habla de que este año deberíamos a pensar en que no van a aumentar los precios, o que al menos no van a aumentar a tasas muy altas. No nos olvidemos que ¿qué es la inflación? Para aquellos que no está de más recordar, ¿qué es la inflación? Es la subida o el alza generalizada o de los precios en general de la economía. Es decir, sacamos un promedio de todos los productos y servicios de la economía. Por eso es que muchas veces la inflación no es representativa, a veces, al menos la local ahorita en Perú, del sector alimentos. Claro. Que en verdad, tú lo dijiste hace un rato, tenemos la inflación, que es cuánto subieron los precios y los productos y servicios de la economía peruana en general, pero cuando hablamos de cuánto subieron los alimentos, o incluso en específico, claro, la parte sectorial, el ¿no? pollo, los huevos, etcétera, han aumentado muchísimo más que cuando hablamos de la inflación o del aumento generalizado de los precios, porque les digo que es un promedio. ¿Qué es lo que pasa en este año, a pesar que se dice que ya no va a haber inflación, o al menos no va a haber una inflación tan dura? Lo que yo decía hace un rato, tampoco vemos que los precios vayan a retroceder. Es más, nuevamente, aquel que está, y ahí lo menciona bien el artículo, importación de productos, ¿no? Al estar mellada la cadena, él tiene que reponer, y al reponer él sigue pensando, los precios van a seguir altos, claro. no van a reducir los precios, ¿no? Es como hace poco el gobierno dijo, bueno, se viene una reducción del precio de la gasolina. Bueno, ¿hasta qué punto verdaderamente va a tener un impacto rápido en la reducción de los productos o de alimentos? No lo va a tener, porque la gente, o mejor dicho, nosotros los agentes económicos, al ver que hay crisis económica global, al ver que hay dos conflictos, uno incluso es en Medio Oriente, donde sabemos que afecta el petróleo, claro, los combustibles y el transporte, ¿no? Que encima vemos que localmente, posiblemente, algunos dicen, se va a ir la presidenta, hay inestabilidad política, los agentes económicos no estamos pensando que los precios vayan a reducirse. Claro. Entonces, el factor riesgo al tener esas expectativas, no reducimos los precios y los seguimos manteniendo altos. Entonces, eso es lo que está pasando, y es bastante probable que aquel que vende un producto o servicio todavía no se convenza, ¿no?, de que verdaderamente los precios pueden llegar a retroceder. Por ejemplo, globalmente en el mundo deben haber escuchado que hemos estado viendo un contexto de tasas de interés, de subidas de tasas de interés. Ahora se habla que vamos a regresar a un contexto en que las tasas de interés ya no se van a aumentar. Pero también, nuevamente, ¿acaso vamos a llegar a un contexto en que las tasas de interés estén a niveles después de la pandemia o prepandemia? No. Entonces, eso es lo que está pasando este año, y va a ser un año en el que yo creo que, si bien la inflación está controlada, efectivamente las tasas de interés no van a aumentar más, no creo que rápidamente se den los ajustes dentro de la economía para que los precios vayan a sus niveles prepandemia, ¿no? Acá hay una cosa que es interesante, Omar, analizando lo que tú dices, ¿no? Yo no logro entender este doble discurso, ¿no? Porque lo que tú dices es muy cierto, ¿no? O sea, hay fenómenos macro, como el impacto de los combustibles, que golpean nuestra economía, ¿no? Como son los fletes, etcétera. Y más allá de la buena voluntad o de los buenos ejercicios económicos que se pueden hacer dentro del país, esto nos repercute. Pero ¿cómo puedo explicarme yo, y quizás salga un poco del contexto escolar, que el Ejecutivo el día de hoy dice, hoy día ha salido la presidenta Dina Boluarte a decir, vamos a apoyar a la microempresa, pero la SUNAT le está tocando a la puerta al Congreso para que le apruebe una ley, porque van a eliminar el régimen MIPE y el régimen RUS para ir hacia un régimen general? O sea, ¿qué significa eso? El régimen MIPE tiene beneficios tributarios para muchos sectores productivos, en especial, por ejemplo, el caso de restaurantes, ¿no?, que pagan en este momento IGB, no pagan 18, pagan 10, ¿no? 8% IGB y 2% municipal. Entonces, su tasa de 10. Pero
Hoy el Congreso, a pesar de que la señora presidenta está diciendo que van a apoyar a la MIPE, el Congreso ya presentó una moción para retirar los beneficios MIPE de los restaurantes. No. Entonces van a pagar, perdón, no es IGB, dije, es renta, van a pagar 29.5%. O sea, en vez de pagar 10, van a pagar 29.5%. Correcto. Entonces, oye, un momentito, entonces, ¿qué? No me ayudes, compadre. Por supuesto, ¿no? Y Pero- lo único por- que van a fomentar, insisto, en un momento hoy en día de crisis económica global, local, nuevamente la informalidad, la evasión, el querer sacarle la vuelta, ¿no? Eso es lo único que van a proveer, y van a proveer que aquellas empresas que en su momento, a raíz de la crisis, todavía no han sido del todo formal, que en verdad tampoco vayan hacia ese camino de la formalidad. Esperemos pues que no se esté dando este doble mensaje, porque definitivamente creo que uno de los retos y de la prioridad que tenía que tener el actual gobierno era llevar a los pequeños negocios, a los comercios, a estos negocios que habían sufrido la crisis de la pandemia, nuevamente a la formalidad, y darle los mecanismos necesarios para que verdaderamente no solamente puedan llegar a la informalidad, sino alcanzar ese crecimiento y desarrollo económico. Finalmente la pyme representa el 90% del sector empresarial, ¿no? Y finalmente el emprendedurismo, Claro. y estas cosas son las que logran sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Entonces, esperemos pues que no haya ese se- doble discurso, ¿y qué o se- que sea una mala coordinación o algo... En el ámbito académico, ¿qué se está discutiendo de este fenómeno, de esta ambivalencia? ¿Qué dicen los economistas, sus colegas? ¿Qué explicación le dan? Porque yo, sinceramente, no lo entiendo. Me imagino que en su momento SUNAT va a explicar el por qué debe tener tal vez algún mecanismo o algo donde dice evitemos estas... bueno, algo cierto en economía siempre es que evitemos este tipo de subsidios, facilidades, privilegios. Pero lamentablemente todos sabemos pues que la economía por sí sola no funciona. Siempre tiene que haber, como se dice, un manejo, o el gobierno tiene que entrar a tallar, más en un país como el nuestro, en que creo que las diferencias son muchas, ¿no? En que creo que lo hemos vivido socialmente, las diferencias son tantas que verdaderamente un gobierno o un país como el nuestro es necesario que el gobierno siempre intervenga para justamente corregir aquellas desigualdades, o como decimos los economistas, externalidades que se van dando. No me quiero explayar en el tema, pero estoy seguro que SUNAT va a tener que explicar bastante bien de qué se trata esto, pero definitivamente en momentos como este creo que esos, si lo quieren ver así, privilegios que tiene el pequeño empresario deberían mantenerse. Pero si se lo cortan ahorita, más que un privilegio, en este momento sería una mutilación. Incluso por exagerar estoy diciendo Claro, privilegio, claro. ¿no? Porque si algo estamos viendo, sabemos que este país tiene una brecha de formalización o de informalidad Muy alta. tremenda, muy alta, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ahora generas o eliminas esos mecanismos que de alguna manera los ha llevado para prácticamente, y volvemos a lo mismo, falta de predictibilidad, cambio de reglas de juego, esas cosas nunca son buenas, en menos en momentos como estos, ¿no? Sí. No sé si ese proyecto implica de aquí a 3, 4, 5, no sé cuántos años, no conozco Bueno, parte de... no lo mencionan, Sí. pero yo he leído, ayer he leído la propuesta en el diario de gestión, que ya, bueno, si la SUNAT está encaminada en eso, es que ellos quieren retirarlo, ¿no? Ellos quieren retirar, presumiendo de que lo que pensarán es obtener mayor recaudación tributaria, que por cierto se ha caído, ¿no? Claro, pero se ha caído más por... caramba, el país ha decrecido 0.5% el año, Claro. ¿no? Se ha caído más. Sí, pues si nuestro PBI cae, obviamente no La tenemos de dónde, ¿no? recaudación cae, ¿no? Ya estoy Entonces, raspando la olla de arroz, como sí, se sí, dice sí, sí. vulgarmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y no nos olvidemos que un país vive de, o dónde son sus ingresos, de los impuestos, ¿no? Si se reducen los impuestos o se recauda menos, definitivamente hay menor presupuesto, y obviamente hoy en día la sociedad reclama tanto, ¿no? Sobre todo en cuanto a programas sociales, subvenciones y cosas, que definitivamente el gobierno debe tener un gran problema. Y por otro lado, también, ¿no? Cuidar ese déficit fiscal, cuidar el no endeudarnos más de lo debido, ¿no? Acá hay una reflexión. Si tenemos beneficios tributarios para los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Con un pago de renta que no representa el 29.5%, sino
está en otro régimen, ¿no? Un régimen que paga 10. ¿No? En fin, el tema del IGB también, que están beneficiados porque hay algunos alimentos que no tienen IGB, etcétera. Entonces, de alguna manera, tienen beneficios. ¿Por qué el papel no? Si el papel ayuda a la educación. Por ejemplo, tenemos fenómenos educativos importantes, pero no tenemos producción de cuadernos nacionales en el nivel que hacía hace unos años atrás. Yo recuerdo, estoy seguro que más de una vez tú has estudiado pues, con Justus, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, Justus, claro. O con otro tipo de cuadernos que se producían en el país, Atlas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó con esos negocios? Sí, pero ahí no nos olvidemos de la digitalización, ¿no? Ya existen los libros electrónicos, ya existen las publicaciones digitales. Yo ya no veo a los chicos tomando notas, escribiendo como lo hacíamos quizás en nuestras épocas, ¿no? Quizás también es Sí, parte pues, de... yo soy la generación de las fichas. Pero eso no significa que una industria, un sector como el sector, no sé, papelero, de libros, no haya podido innovar. Quizás se han quedado dormidos en sus laureles, ¿no? Porque definitivamente, insisto, y ahí están las oportunidades. En ese aspecto quizás yo sí lo que veo es que al menos en el tema educativo, de leer, de aprender, cada vez todo va a ser más digital. Todavía existe aquel que va y consume un libro, pero creo que ya poco a poco, con los años, así como desapareció el puestito, el ambulante que nos vendía CDs, películas, porque ya todo lo tenemos digitalmente y en el teléfono y lo podemos proyectar. Creo que sí, ya varias industrias, no por nadie, sino poco a poco van a ir evolucionando, ¿no? Omar, yo quisiera, los breves minutos que nos quedan, dejarte las cámaras para que siempre tu nota acuciosa, no solo de economista, de docente, sino de empresario. ¿Qué nos puedes recomendar para esta campaña? Yo lo que creo es que no podemos dejar de pensar que esta campaña es una oportunidad, como tú has abierto el programa el día de hoy y le estamos dando prácticamente todo el espacio. Creo que definitivamente la campaña escolar es una oportunidad más para el pequeño empresario, para la pyme, y empieza desde ya. O sea, yo creo que no podemos dejar de pensar que es eso, que habrá que adaptarnos, que habrá que encontrar, insisto yo, dejar de pensar quizás cómo vendíamos antes y pensar en que hoy debemos ser una solución a ese padre de familia que está buscando útiles escolares, que está buscando todo lo necesario para los hijos, o a esa necesidad que puede haber en el mercado. No nos olvidemos también que la manera de hacer negocios ha cambiado y va a estar constantemente en cambio, ¿sí? No podemos hoy en día como empresario pensar como era antes. Cada año yo creo que es distinto, ¿no? Así que definitivamente no dejemos de pensar de esa manera, no dejemos de pensar que esta es una oportunidad y que la podemos aprovechar y que depende de nosotros mismos, ¿no? Omar, siempre es un placer tenerte con nosotros, tu capacidad, tu análisis nos va a ayudar, esperemos que se repita. Muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Para aquellos que quieran seguirme, síganme en mis redes sociales, en mi LinkedIn como Omar Azañedo Sayán, y en Instagram y en Facebook también como Omar Azañedo Sayán. Ahí suelo poner alguna información al respecto de los distintos espacios que como ustedes me dan, muy agradecido. Y también si me consultan algo o puedo brindarles alguna información o responder alguna duda o consulta que ustedes puedan tener, respondo a todos, así que con mucho gusto. Muchas gracias. Excelente, Omar. Nosotros siempre estamos abiertos a atender tus consultas. Está nuestro WhatsApp, que yo personalmente atiendo. Estoy seguro que si deseas tener alguna opinión adicional, que se nos ha quedado en el tintero algunas cosas más, con todo gusto podemos compartirlas. Esto es Hola MIPE, nos vemos en una semana. Chao, chao.